Gracias por estar con nosotros nuevamente en capítulo 1 de la Nota MX, 26 de septiembre del 2025. Como les decía, en la parte 1 de la entrevista, o de la, mejor dicho, de la rueda de prensa que dio Adán Augusto López, él hacía su posicionamiento y desmentía todo lo que le han venido atacando a lo largo de esta semana en términos de lo de la evasión de impuestos y relación con empresas fantasmas y lavado de dinero y todo eso. Ahorita en esta segunda parte vamos a ver lo que fueron la ronda de preguntas y respuestas, donde hubo más que nada por parte de un medio que fue Televisa prácticamente, donde ahí pues quieren confrontar a Adán y este responde. También Sara Pablo de Grupo Fórmula sale ahí haciendo preguntas, pero ya no tan inquisitivamente, por así decirlo. Juzga y opina. Adelante. Senador, buenas tardes. Preguntarle, en este trabajo transmitido en el noticiero En Punto de N+, también se habla de que usted habría recibido transferencias de GH Servicios Empresariales, que es considerada por las autoridades hacendarias una empresa fantasma. Y habría recibido usted 8.9 millones de pesos, y después habría recibido también de Rabate Contratista, que fue una empresa a la que usted habría entregado contratos con recursos públicos cuando fue gobernador. Después recibió también transferencias de esa empresa. ¿Es verdad que usted recibió de esta empresa fantasma esas transferencias, esos depósitos a sus cuentas millonarios, lo mismo que de Rabate, que fue contratista durante su gobierno en Tabasco? ¿Cuánto dice que recibí de la primera? No, más bien le quiero preguntar yo cuál es el detalle. ¿Usted reconoce que GH es una empresa que le depositó dinero a sus cuentas y que después fue encontrada por las autoridades como una empresa fantasma? Bueno, mire, primero yo le quiero comentar que es, por decirlo de manera elegante, temerario afirmar que una empresa es fantasma si no lo es, y le voy a aclarar. En relación a los ingresos de los ejercicios 2023 y 2024, los míos se encuentran debidamente declarados y pagados los impuestos correspondientes. En la declaración patrimonial, como ya expliqué, se desglosa de manera diferencia, pero hay coincidencia. Pregunté a mi contador esta mañana y me señala lo siguiente. En el tema de la empresa fantasma, o de la supuesta empresa fantasma, la empresa en cuestión en 2016, mediante un proceso, el SAT determina la suspensión de los sellos de facturación, asimismo la inclusión en el listado del artículo 69b. De la misma forma, una vez presentado el procedimiento legal mediante juicio, se deja sin efecto la resolución antes mencionada mediante una sentencia favorable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2018. Se deja sin efecto y se restablece el uso del sello digital, por lo que se puede consultar en el listado de manera pública en la página del SAT, en el llamado listado de contribuyentes, con sentencia favorable, por lo que no hay ninguna determinación de empresa con operaciones inexistentes. Una vez más, Televisa y sus corifeos mienten. Posiblemente la empresa sí haya tenido algún contratiempo de tipo fiscal, pero claramente en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2018 se publica que ha superado esa situación. Aunado a esto, yo le diría que ese es un tema que no corresponde al prestador de servicios en ningún caso, sea Adán Augusto López Hernández o sea cualquier otro prestador de servicio. En todo caso, será un problema de una empresa o de un particular con el servicio de administración tributaria. No es ningún delito, pues, si la situación que ustedes dolosamente señalan existiera. Perdón, pero la pieza también señala que esta empresa GH registró el mismo correo que usted y su hermano de nombre Melchor López. Le voy a explicar porque eso es otra particularidad u otro intento de manipulación. Yo tengo un contador del cual soy cliente desde hace más o menos 15, 16 años. Entiendo que mis hermanos contrataron en su momento al mismo contador. Ante el sistema de administración tributaria se registra, el contador registró mi correo particular, que es payambe39@hotmail, que es el que yo utilizo para mis actividades públicas y privadas. Pero todo, prestadores de servicios, empresarios, sociedad mercantil, todos proporcionan siempre un segundo o un tercer correo al Servicio de Administración Tributaria. Y le voy a decir por qué. Porque el Servicio de Administración Tributaria o las autoridades hacendarias operan a través de los buzones fiscales. Y con todo respeto le digo, pues que yo no puedo estar las 24 horas del día pendiente a ver qué recibo en mi correo. Por eso, al contador al que yo contrato, que me preste el servicio de contable, proporciona su correo de manera adicional. ¿Pero usted recibió en sus cuentas dinero de GH? Es probable que sí lo haya recibido, ahí está en mi declaración patrimonial. No es ningún delito que yo hubiese recibido cuenta ni de ninguna empresa o de ninguna persona física con operaciones lícitas en el país. Pero es que GH y Rabate habrían tenido contratos de parte suya, incluso sin licitación cuando usted fue gobernador. No mienta.
No, no miento, le pregunto con todo respeto. No tuvo ningún contrato durante el tiempo que yo fui gobernador de Tabasco, durante los 2 años y 9 meses que yo. Rabate es probable que haya tenido algún contrato, desconozco en este momento el detalle, pero yo se los presentaré. Pero no es un conflicto de interés, No. Se lo pregunto con respeto, porque si Rabate recibió contratos cuando usted era gobernador y esos contratos eran con recursos públicos de Tabasco, y después Rabate, cuando usted aspira a ser candidato de su partido a la presidencia, le deposita sumas millonarias, eso no es un conflicto de interés, o no, no lo reconoce. No actúe de manera dolosa, como No, hicieron en el reportaje de ayer. Yo le voy a decir, desde luego no hay ningún conflicto de intereses, suponiendo sin conceder que lo que usted dice, de que yo hubiese recibido alguna transferencia y que esta empresa muchos años antes haya recibido, no hay ningún conflicto de intereses. Efectivamente a mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis demás compañeros notarios, y ahí está el numeral de escrituras que lo acreditan. Entonces no es ningún delito. Yo no recibí transferencia. A mí me pagaron por servicios profesionales, personas físicas o personas morales, no tengo de qué avergonzarme, son ingresos que yo, son lícitos, forma parte de mi actividad profesional. Pero no es un conflicto de interés que usted les dé contratos y después reciba dinero por prestación de servicios. Mire usted, yo no otorgué ningún contrato a nadie de manera directa, esa no era la función. ¿A Rabate no otorgó? Permítame, esa no era la función del gobernador del estado, como yo no puedo saber hoy a quienes le entregaron el contrato de la compra de leche para los desayunos escolares, el contrato de la compra de lapiceros para llenar el formato. El gobierno de un estado tiene toda una estructura administrativa y cada funcionario público, cada servidor público es responsable de la parte en el desempeño del ejercicio de sus funciones. Yo, de manera directa, nunca otorgué ningún contrato a Rabate. ¿Siendo gobernador? No era mi facultad. ¿Su gobierno no? No, mi gobierno no sé, pero yo no. Pero el gobernador no, y después recibir dinero de esa empresa. Permítame, es que usted dolosamente dice, usted le dio un contrato y después recibió. No mienta. No, ni miento ni soy doloso. Digo, y se lo digo con todo respeto, yo no otorgué ningún contrato a esa empresa que usted menciona. Le pregunta Mayagüez López, del Grupo Reforma. Gracias, senador. La información presentada entraña documentos oficiales. ¿Percibe que hay fuego amigo? Mire, yo les voy a decir algo. Yo soy, pues, un político ya de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. Pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega a su capillita y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo. Pero en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo, dañar al movimiento. Por eso es que vemos la desesperación en la oposición, lleno de infundios, de calumnias, como dije el otro día, de mafufadas. Ahora resulta que el pato mayor le tira las escopetas. ¿Sí hay fuego amigo? Ahí se lo dejo de tarea. Yo en su momento voy a darles una especie de dictamen de todo esto. Le pregunta Sandra Aguilar, del Grupo AE. Presidente, senador, desde la conferencia del pueblo, un día sí, el otro también, ha sido escenario de todas estas suposiciones que hoy nos está compartiendo que lo son, de todos estos ataques. Ya nos ha dicho que sabe de dónde vienen, no nos va a decir, nos deja claro, sí nos dice por qué se debe, porque quieren desestabilizar este movimiento. ¿Usted está cansado de contestar todos estos señalamientos que hacen muchos medios de comunicación y que lo hagan en ese escenario y no particularmente aquí, en donde usted está superado? Forma parte del trabajo de uno. Pues ya tengo la coraza bastante gruesa. Me preocuparía si alguna de todas esas mentiras tuviera algún sostén, pero no lo tiene. Nada más que hay una diferencia. Y a ustedes les conto, yo no soy un político acostumbrado a los medios de comunicación, a la declaración diaria. Le voy a dar un dato, porque el otro día me dijeron, oiga, ¿cómo es que no hay dinero para convenios en el Senado? Bueno, pues en el gobierno de Tabasco, en el tiempo durante que fui gobernador, no hubo solo convenio de publicidad, el presupuesto de comunicación social estaba en cero. Pues esa es mi manera. Yo respeto mucho la labor de los medios de comunicación, de los comunicadores, pero no soy una gente que acostumbre
a dar declaraciones o andar con estridencias mediáticas. Entonces, pues estoy acostumbrado a esto. Última pregunta, senador. Para que quede claro y no lo diga aquí a todos los medios que estamos presentes, ¿ha recibido la petición por parte de sus compañeros de la bancada parlamentaria la solicitud posible de su licencia? ¿Se irá, no se irá? Siempre andan circulando nombres de quienes podrían tomar su encargo en estos momentos. Pues díganos, ¿su encargo está firme hasta que termine la legislatura? Yo de mis compañeros senadores, tanto de los integrantes del grupo parlamentario de Morena, que somos la mayoría, los del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y los del Partido Verde Ecologista en México, que integramos el bloque mayoritario, como se le conoce, solo he recibido solidaridad, mensajes de aliento. Desde luego que cuando empezó esta andanada contra el movimiento, pues hemos hecho comentarios, y desde luego que somos un grupo parlamentario que no precisamente se caracteriza por la uniformidad de nuestra forma de pensar o de actuar, pero como un colectivo trabajamos de manera unida. Si no lo hiciéramos así, pues las reformas constitucionales no hubiesen sido posibles. Si no actuáramos de manera unida, despojándonos de ambiciones de tipo político personal, pues no hubiese sido posible la reforma judicial. Este país se sigue transformando gracias a que quienes representamos a las mayorías, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues actuamos de manera unida. Algunos somos fundadores del movimiento, otros se fueron sumando en el transcurso de los años y otros se sumaron en alguna coyuntura específica, pero todos tenemos un solo objetivo, y es mantener en alto la bandera de la Cuarta Transformación. Continúas como presidente del equipo. Pues mis compañeros tuvieron a bien designarme coordinador parlamentario por los 6 años de la legislatura. Ahí consta por escrito. Gracias. Le pregunta Sara Pablo, del Grupo Fórmula. Gracias, senador. Preguntarle, a reserva de revisar sus declaraciones, usted decía que tenía ingresos por 58 millones en estos 2 años, más o menos. Entonces, la información que se presenta de 79 millones de transferencias es inexacta o sí es precisa. No, es que yo dije que en el 24 tenía 50 y tantos y que en el 23 tuve 26 millones de pesos. Si suman, dan la cantidad de los 78 millones de pesos, que es lo que yo declaré como ingresos al servicio de la administración tributaria. Para que se den una idea, este año yo he venido presentando mis declaraciones parciales mes con mes, más o menos, con ingresos entre arrendamiento, venta de ganado y otros, como de 5 o 6 millones de pesos. Ya seguramente cuando se presente la declaración final el año próximo, pues ahí será reflejado, y voy pagando puntualmente, mensualmente los impuestos correspondientes. Algún mes he pagado 400 y tantos mil pesos, el último mes creo que pagué mucho menos, pagué como 80 mil pesos de impuestos. Consta, porque yo aquí lo hago todo, a mí me gusta en ese sentido. Desde que empecé a ejercer mi profesión, pues soy una gente que puntualmente va revisando el pago de sus impuestos. Si yo me dedicaba durante mucho tiempo a asesorar hasta fiscalmente a muchos empresarios tabasqueños o de fuera, pues lógico es que debía de ser especialmente cuidadoso en ese tema. Alguna vez, hace algunos años, me hicieron una auditoría cuando éramos oposición en Tabasco, el gobierno en turno. Por el acuerdo de coordinación fiscal, me vino una auditoría desde el punto de vista local y pudimos librarla. En aquella vez creo que pagué 8 mil pesos de supuestamente un recibo de honorarios que no pudimos aclarar. O sea, yo he vivido en la normalidad en términos fiscales y nunca he ocultado a la autoridad, ni lo haré jamás, mis ingresos. Por eso ahora les expliqué que estoy por recibir otra herencia en los Estados Unidos, e incluso la parte proporcional de un departamento que he recibido como parte de herencia de mis padres, terrenos, bienes muebles, bienes inmuebles, y todos constan en mis respectivas declaraciones. Es decir, la cantidad de 79 millones sí es precisa, nada más. Usted lo que rechaza es que la haya ocultado. Sí, yo nunca oculté. No ocultó. Nunca oculté. Lo que es impreciso es que hayan dicho ahí dolosamente que yo manifesté ingresos, creo que dice 622 mil pesos, cuando no es cierto. No estaba obligado a hacerlo, pero en mi declaración inicial pública consta que yo declaré como parte de mis ingresos 2023 y ser funcionario público la cantidad de 20 y tantos millones de pesos.
Ya. Y por otro lado, preguntarle, senador, si esto que ha pasado con Hernán Bermúdez, todos estos escándalos y señalamientos, algunos de la oposición que han tenido en contra de usted, han mermado su capacidad de diálogo y, pues, de presidente de la Jucopo, su capacidad de diálogo con las demás fuerzas políticas. Preguntarle también si él le ha dicho a la presidenta Sheinbaum en su momento, si ha hablado con ella, no de este tema, pero sí de los demás escándalos. Mira, antes le voy a mostrar. El último mes pagué, creo, 47.236 pesos por concepto de pago referenciado de impuestos. En el mes de mayo pagué 470.829 pesos. En el mes de abril pagué 238.662 pesos. En el mes de marzo pagué 991.524 pesos. Después, en el ejercicio del año pasado, lo que les dije esta mañana, pagué 2.534.531 pesos por diferencial de ingresos y todo está plenamente acreditado. Ahora bien, en relación a lo que usted me pregunta sobre Hernán Bermúdez, yo lo he sostenido desde luego que yo nombré a Hernán Bermúdez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora hay políticos del pasado que lo ocultan, pero Hernán Bermúdez llega a Tabasco hace más de 30 años y tiene una trayectoria en las áreas de seguridad, de investigación, en seguridad en reclusorios. Fue, creo que, director de reclusorios con Roberto Madrazo, subsecretario de Prevención con Manuel Andrade. Entonces, pues era un personaje que tenía una identificación. Cuando yo llego a gobernador de Tabasco, el fiscal general del Estado me informa, porque él es autónomo, era la segunda etapa de la autonomía de la Fiscalía del Estado, que ha nombrado como subfiscal o vicefiscal a Nicolás Bautista Obando y a otro personaje, a dos personajes que el otro no recuerdo, que nombró como director algo de policías, no sé qué, a Hernán Bermúdez. Yo designo como secretario de Seguridad Ciudadana, más bien ratifico en el cargo a Jorge Aguirre, que había sido los últimos 6 meses del gobierno de Arturo Núñez, lo ratifico. A los 3 o 4 meses decide presentar su renuncia y yo nombro a Ángel Mario Balcázar como secretario de Seguridad. Ángel Mario Balcázar había sido director de tránsito, en alguna época compartimos en el gobierno de Gurría, creo que él era director de gobierno, había sido ya procurador del Estado, era notario público, de larga trayectoria también, lo nombro como secretario de Seguridad Pública. En diciembre del 2019, él llega y me dice un día que ya estaba cansado, que quería retirarse, y ahí yo tomo la decisión de nombrar a Hernán Bermúdez. Hernán Bermúdez, durante el tiempo que yo fui gobernador, estuvo en el 2020 y en el 2021 conmigo hasta el mes de agosto, 26 de agosto, que yo dejé de ser gobernador. Lo repito, yo en esa época nunca tuve alguna notificación, algún indicio de posibles actividades ilícitas, no tengo yo mayor conocimiento de ello. Ahora bien, pues yo trabajo ahora como coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, y procuro estar no nada más en contacto, en permanente comunicación con mis compañeros del movimiento, sino también con las oposiciones. Esa es parte del trabajo del presidente de la Junta de Coordinación Política. Yo creo, esa es mi apreciación y creo que los compañeros coinciden conmigo, que más allá de esa escalada mediática, de esa nube mediática, pues el Senado se conduce bien. Ustedes vieron la manera en la que hubo el cambio ahora en la presidencia de la mesa directiva, prácticamente unanimidad de los, ¿cómo se llama?, de los grupos parlamentarios en la designación de la compañera Laura Itzel. Ayer o antier tuvimos una votación de una reforma constitucional en materia de extorsión de manera unánime. Esto es, ahí van los trabajos del Senado. ¿Qué le dice la presidenta Sheinbaum de este tema cuando ha hablado con ella? Hemos platicado, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, acerca de las actividades del Senado, de la agenda legislativa. Eso es lo que... No hemos hablado de ese tema en particular. Ese es, pues, en alguna ocasión ella hizo un comentario que estoy de acuerdo con el comentario que ella hizo, y por respeto a la investidura de la Presidenta de la República, porque fue una reunión, digamos, de carácter privada, pues yo no lo voy a hacer público nunca. La Presidenta de la República tiene todo mi reconocimiento, mi afecto, es nuestra compañera de partido, pero es la líder de este país y todos debemos estar abonando para que a México y a ella le vaya muy bien. ¿Piensa que tiene su respaldo? Pues, como ella bien lo ha dicho, yo tengo el respaldo de mis compañeros senadores para hacer el trabajo específico que ahora tengo encomendado, que este país ya cambió desde hace mucho
Los tiempos del poder unipersonal no son tales. Ahora hay respeto entre compañeros, cada quien tenemos nuestro compromiso en determinados trabajos del movimiento. Yo respeto, por ejemplo, el trabajo de Ricardo allá en la Cámara de Diputados, pero él también respeta el trabajo de nosotros en la Cámara de Senadores, como mantenemos comunicación permanente con mucho respeto con nuestros compañeros gobernadores emanados o no del movimiento. Esconden sus insidias en la forma de disque preguntas, porque ni forma de preguntas tienen, sino como afirmaciones, cuando la reportera de Televisa pues insiste, pero haciendo afirmaciones y luego dice, le pregunto. A lo cual confrontativamente, si le responde a Adán Augusto, no mienta. Esa es la historia que vamos a seguir viendo durante varios días, meses y años. ¿En dónde van a querer seguir manchando? Llama mucho la atención lo del fuego amigo, donde él dice, él no dice o lo niega que no hay fuego amigo. Dice que en su momento va a dar a conocer ciertas cosas. No sé si se dan cuenta, en algún momento menciona a Ricardo Monreal, donde él en la Cámara de Diputados hace su trabajo y yo en la Cámara de Senadores hago mi trabajo como pues líderes del bloque parlamentario del movimiento de Morena, el partido de Morena. No sé si lo dijo ahí como con una pedradita o dando a entender que él es el que está jugando sucio o está haciendo esta descalificación ahí en su partido hacia su persona, tratando de dañar al movimiento por obvias razones, ¿no? Cuestiones de poder. Ya no sorprendería de Ricardo Monreal ese tipo de conductas, sin embargo, el senador Adán Augusto, pues no es así. Habrá que ver qué sale, qué nueva información sale, si lo que él presentó es verdad, es mentira, es falso, es legal, y que esto se vaya aclarando, porque sí, las verdades a medias que dicen en los medios de comunicación tradicionales pues tiran más a ser mentiras que verdades a medias, y que insisten, y ahora yo veía a una persona, a la panista Azucena Oresti, que exige que encarcelen a Adán, así casi, de entender, pues ya, que hagan algo, Omar Harfuch, la fiscalía, ya, tanto sobre Adán, que hagan algo, prácticamente está pidiendo que ya lo metan al bote. Entonces, no sé qué se crea esta señora, es empleada, como muchos de nosotros somos empleados, no es dueña del medio, no es pues voz autorizada para lanzar ese tipo de afirmaciones, y sin embargo pues así se sienten, así son los derechistas, a fuerza quieren que se cumpla su voluntad, y si no se enojan, manotean, y se tiene que hacer su voluntad a como quiera que sea, autoritarios en una palabra. Bien, vamos a dejarle hasta ahí. Si el video te gustó, deja tu comentario, deja tu like, por favor suscríbete, ayuda a crecer el canal, nos esforzamos mucho por traerte las notas hasta tus dispositivos. Muchas gracias, nos vemos la próxima, chao.